Buenas noches, nuestro equipo se llama Tecnobot, está integrado por Carlos Mario Patiño, José Ángel Tobón Uribe, Mateo Chavarri y Valentina Ramírez. Nosotros proponemos un diseño de una máquina clasificadora de tomate chonto por medio de visión artificial para el control de calidad por color y tamaño. La problemática que vamos a resolver se enfoca en la agricultura colombiana, ya que esta posee escasos recursos y normalmente se emplean de 3 a 4 personas para la clasificación de calidad. Este proceso es necesario debido a las exigencias del mercado y a la norma que rige la calidad del tomate en Colombia, que es la NTC 1103. Sumado a esto, los productores tendrían un beneficio económico, ya que se paga aproximadamente 1.500 pesos más por canasta clasificada. A continuación, tenemos los objetivos generales del proyecto, que es desarrollar una máquina para el control de calidad de tomate chonto por color y tamaño, que ayude a mejorar la eficiencia con la que se realizan los productores, los procesos y contribuya a los comerciantes. En los requerimientos tenemos una descripción de las especificaciones iniciales de nuestra máquina. Vamos a clasificar 3 tamaños. El pequeño sería de 30 milímetros de diámetro, el mediano de 60 milímetros de diámetro y el grande de 90 milímetros de diámetro según la norma NTC. Clasificación por deformidad. La norma define 3: redondos, acalanados y alargados. Clasificación por color verde. Eso va en porcentaje que tenga en la superficie de verde el tomate. Entonces los verdes van de 75 a 100%, el pintón va de 50% a 25% y el maduro de 25 a 0%. Tenemos un deseo del cliente, que es formar canastas de 20 kilogramos. Tenemos otro deseo, que es limpiar los tomates. Más que limpiarlos con agua, es con una especie de cepillos que se le pueda retirar un poco la tierra o las impurezas que puedan tener. Tenemos un requerimiento de ingeniería, que es clasificar 1.4 toneladas en promedio de canastas por hora. Tenemos otro criterio del cliente, es un deseo que sea el mecanismo móvil. Y tenemos un requerimiento como ingenieros, y es que no ocupe tanto espacio. Tenemos como longitudes máximo 2 metros de alto, 2 de ancho y 2 de largo. Y el último criterio que se tiene como requerimiento es de que sean máximo 17 millones de pesos. Listo. Este benchmarking presentamos referentes comerciales que clasifican tomates, la mayoría por tamaños. El referente comercial que ganó en esta comparación es el que tuvo un delta de 2 y lo utilizaremos para nuestra matriz de Puff. Sí. Estas son las patentes. La de 1973 y 1983 son patentes de clasificación por color de tomates, y la de 2012 y 2018 son patentes para clasificación de forma y de tamaño. Ya en el 2020, la Universidad de La Salle presentó un artículo que proponía una solución a esta problemática, la que consta de dos módulos: un módulo de color, que clasifica por color, y otro módulo que clasifica por tamaño. Pero es ineficiente y no es óptimo como propuesta comercial. Bueno, acá tenemos la estructura funcional del proceso, donde tenemos como entradas tomates buenos o malos y energía, y como salidas tendremos tomates buenos pesados y tomates en mal estado. Las subfunciones que están dentro de esta estructura funcional sería descargar los tomates, que sería pues poner los tomates en la parte inicial de la máquina, alinear y direccionar, al mismo tiempo que transportarlos. Esto con el fin de que cuando entren de a uno a la etapa de clasificación, pues por la calidad. En esta etapa se hará una expulsión de los malos y se clasificará pues posteriormente por tamaño. La exclusión de los malos nos referimos a la expulsión de malos dado por visión artificial. Estos caerán pues en su canasta reservada para ellos, que es la función de almacenar los malos. Luego a los tomates buenos se hará lo mismo. La diferencia es que para esto se hará un pesaje para saber cuándo lleguen a esos 20 kilogramos deseados. ¿Sí? Acá tenemos una matriz morfológica con varias de las funciones pues, de esa estructura funcional, que sería carga, almacenaje, transporte, alinear, entre otras, con cada una unas posibles formas de realizar.
pero vamos, para no entrar mucho en detalle esto, vamos a ver cada uno de esos modelos. Vemos que tenemos un diseño 1 y un diseño 2, donde pues difieren en algunos aspectos. Por ejemplo, el primero tiene un gato neumático, el segundo tiene una persona, el tercero y el cuarto difieren también en otras cosas. Por ejemplo, aquí es un robot quien descargaría los tomates, el otro es una centrifugadora, entre varios aspectos que varía de uno a otro. Ya por un método de selección que sería la matriz de Puch, se evidencia pues que el mejor diseño sería el modelo 2, que a diferencia de todos emplea un empleado para descargar los tomates. Esto facilita pues como economía y simplicidad del mecanismo. Sí. Este es nuestro modelo CAD preliminar de nuestro diseño número 2. Aquí se puede ver un sistema de bandas transportadoras, un control de visión de calidad por visión, un control de calidad por tamaño y un sistema de pesajes. Pero viendo este diseño, vimos que consta de unas bandas que aumentan mucho el costo y proponemos un diseño diferente, más económico y mejor optimizado. Este es nuestro nuevo diseño. Mantenemos la tolva y lo que cambia ya es que no utilizamos bandas transportadoras para transportar los tomates durante el largo de la máquina, sino que utilizamos canaletas y utilizamos la aceleración de la gravedad para que los tomates pasen por ellas. Sí. Esas son vistas. Bueno, acá tenemos un plano del proceso o PNID, donde se evidencian pues, cada uno de esos elementos que conforman nuestra máquina. Vemos que la tolva, y en la tolva se está posicionado un indicador de posición, que a su vez envía la señal al transductor, que es el que se comunicará con el elemento de control, que es el que decidirá cuándo accionar el servo S1, que está pues, mediante un enlace mecánico conectado a la tolva, que es el que permitirá la parte inicial de los tomates, el posicionamiento inicial de los tomates en las canaletas. Luego el tomate, mientras se desliza por la canaleta, pasará por el sistema de análisis de visión AR101, que enviará mediante software una señal al proceso de control, para que posteriormente, cuando el elemento de posición de la línea 100 indique al elemento de control que el tomate está en posición, de acuerdo a la señal que recibió por software anteriormente, tomará la decisión de cuál de los siguientes canaletas posicionar el tomate y actuar el otro servo que permite que el tomate siga su curso mediante la canaleta seleccionada. Posteriormente, pues una vez el tomate caiga en cada una de esas celdas, ya en cada una de las canastas tendrá una celda de carga independiente para cada una, que nos enviará el peso al elemento de control para llevar el control. Sí, por favor. Acá tenemos una descripción del proceso que nos dice pues en detalle cómo funciona el PNID, pero entraremos más adelante en detalle sobre eso. Algunas memorias de cálculos importantes son el cálculo de los servomotores, que se utilizarán en la parte inicial y luego para permitir el flujo de los tomates en la siguiente canaleta, y el cálculo de un tornillo sin fin, que será un mecanismo que permitirá mover el seleccionador de carril de acuerdo a la clasificación que se dé. Para los servomotores tenemos que la fuerza requerida pues que él tiene que mover pero él va a pesar la compuerta de metal, que es la que frena el tomate, tiene un peso de 0,53 kilogramos. La distancia del centro de gravedad de pues el centroide, que es donde se puede almacenar toda la masa del elemento, es de 0,019 metros aproximadamente. Por tanto, el torque con un factor de seguridad que debe tener de 1,5 que debe tener este servo para poder accionar este mecanismo es de 0,15 kilogramos por centímetros aproximadamente. Ahora, en esta fuerza de fricción, en el lado derecho, es el cálculo que se realizó para seleccionar el tornillo sin fin y el paso a paso que lo va a accionar. Entonces tenemos que este está compuesto de un material de acetal que estará sobre unas guías de metal, por tanto el coeficiente de fricción es de 0,5, y pues haciendo los cálculos se espera que junto con el tomate esto tenga un peso aproximado de 4,38 kilogramos, este mecanismo móvil.
Por tanto, la fuerza de fricción o la fuerza que va a estar actuando en este tornillo sin fin sería de 10.78 newton. Con un factor de seguridad 1.5 nos quedaría de 16.11 newton aproximadamente. Ahora, para el tornillo sin fin, nos basamos en unas normas de rosca ACME que son pues estandarizadas ya y facilitan su mecanizado y son muy eficientes ya pues comprobadas. Entonces seleccionamos una con un paso de una rosca, con el paso de rosca de 2.54 milímetros, un diámetro de paso de 11.43 milímetros y un ángulo de paso de 29 grados. Aplicamos una ecuación para calcular el torque par, el momento par, el torque torsionante, perdón, el par, que debe tener este paso a paso para poder accionar este mecanismo, pues para que sea capaz de moverlo a lo largo del eje del tornillo sin fin, y nos da, junto con un factor de seguridad 1.5, nos da 0.048 newton metro aproximadamente lo que tiene que tener este paso a paso para poder que funcione este mecanismo. A continuación vemos el costo del proyecto de los elementos. Tenemos los servomotores de aproximadamente 3 vamos a utilizar y vale 19.900 cada uno. La selección del motor paso a paso que utilizamos dado los cálculos que hicimos anteriormente. Las canaletas se van a fabricar de tubería redonda de acero inoxidable del calibre 18. La tolva se fabricará en una lámina de acero inoxidable de calibre 18. La tubería cuadrada se va a usar para la estructura como tal de la máquina. Tenemos sensores fotoeléctricos de proximidad que nos indicarán cuando el tomate caiga de la tolva, cuando pase el sistema de visión artificial y cuando ya sea clasificado para que garanticemos que pasen día uno por cada uno de estos subsistemas o etapas del proceso. Para la etapa de visión artificial tenemos una cámara que tiene una resolución de 19.200 por 200 y captura 165 cuadros por segundo. Para el sistema de visión y hacer un ambiente controlado, vamos a utilizar unos módulos LED para iluminar el tomate y poder identificar rasgaduras o su color más fácil. Para el sistema del pesaje tenemos unas celdas de carga y el microcontrolador que vamos a utilizar es un Raspberry Pi de 8 GB de RAM. Tenemos el tornillo sin fin calculado anteriormente según la rosca ACME que anteriormente también se calculó. Con los costos de estos elementos tenemos que el proyecto costaría 4.034.000 pesos, alrededormente solamente los elementos esenciales. A continuación tenemos otros costos asociados al proyecto que son los días trabajados por mes de los ingenieros que estamos desarrollando el proyecto y tenemos que somos 4 ingenieros, el costo total por los ingenieros es de 10.800.000. Otros costos que consideramos es las tarifas de fabricación de algunas piezas, el centro de mecanizado, aquí tenemos tarifa por hora 150.000, el soldador tarifa por hora de 30.000 y el costo total en las tarifas de fabricación tendríamos un costo de 180.000 pesos. A continuación ya el compañero José va a explicar el diseño CAD y aquí tenemos por último el cronograma que hasta la fecha vamos en la sustentación de ingeniería básica, continuando con correcciones de ingeniería básica y entrando ya en una ingeniería en detalle. Listo. Tenemos pues como el software de la simulación pues de nuestra máquina. De su funcionamiento consta que por esta tolva el operario descarga la canasta de tomates. Entonces, por medio de este estrechamiento que hay en la tolva, lo que tratamos es de tratar de posicionar o alinear los tomates para que quede uno detrás del otro, pero como sabemos que su tamaño varía, por medio de este sistema de
biela, manivela, corredera, que podemos ver acá. Entonces, por medio de este sistema, lo que hacemos es que cuando el primer sensor que está en esta posición nos detecta que el tomate está en posición, el sistema abre lentamente. Y entonces cuando el tomate pasa, lo detecta el segundo sensor y el sistema se cerrará rápidamente para evitar como que pasen dos tomates seguidos. Luego el tomate será guiado por medio de este sistema de canaletas, el cual pasará por medio de la visión artificial. Tenemos este sistema o este entorno controlado por medio de esta caja y cortinas para evitar su interferencias lumínicas. Está posicionado la cámara y sus celdas de luminosidad o de LED por dentro. Luego el sistema, luego de pasar por el sistema de visión, llega al sistema de selección, el cual tenemos un servo, el cual nos deja el tomate preparado y el sistema de selector, el cual consta de ese ya explicado, el cual se mueve en un eje cartesiano, ¿cierto? Entonces él tendrá la posición de home y las 4 posiciones dependiendo de la clasificación. Si es pintón, maduro o verde, ¿cierto? O malos, dependiendo ya sea el caso. Entonces, luego de que el sensor nos detecta de que el tomate está en posición y el selector está en posición home, el servo abriría, el tomate pasaría al selector y luego dependiendo de lo que nos diga el sistema de visión, él se posicionaría en cualquiera de las 4 posiciones, ya sea el caso. Luego se abriría el sistema, este tercer servo, y permitiría el paso a la canaleta indicada. El sensor nos indicaría si está o no está el tomate y volvería a la posición home. Luego, dado el caso, por ejemplo, si acá el tomate pasara y fuera verde, que sería este caso, entonces él se desplazaría por medio de estas canaletas, donde vemos que tienen unos canales o una apertura donde están delimitadas por los parámetros establecidos. Entonces vemos que este canal tiene una apertura comienza con una apertura de 30 milímetros de diámetro del tomate en la línea del ecuador, pues como en su diámetro mayor, por decirlo así. Y luego tenemos esta abertura de 60 milímetros, donde si el tomate es menor a 30 milímetros, pasaría por esta primera tolva, entonces caería en esta primera caja. Si el tomate tiene un diámetro entre 30 y 60 milímetros, entraría por este canal y pasaría a esta canasta. Y si el diámetro es mayor a 60 milímetros, entonces pasaría derecho y caería en esta canasta. Con este mismo sistema aplicamos pues como para la clasificación de los diferentes tamaños. Y luego tendríamos en la parte inferior las celdas de carga, la cual nos indicaría pues como el peso total por caja y ya tendríamos ese sistema controlado. Y esta sería nuestra máquina. Muchas gracias por la atención. Eso es cierto.